Buenas tardes, bienvenidos a la segunda videoconferencia de la asignatura estadística correspondiente al tema número 3. La semana pasada vimos la primera videoconferencia donde analizamos la teoría relacionada con la parte de correlación. ¿Ok? Y en esta ocasión vamos a ver o a repasar algo que vimos por allá en bachillerato, que se llamaba teoría de conjuntos, y vamos a ver lo relacionado con experimentos estadísticos. La tercera videoconferencia va a tratar sobre la parte del diagrama de Bayes, el diagrama de árbol y evento, para finalizar con la teoría general de probabilidad. ¿Ok? Y comenzar o enviar ya las actividades evaluadas. Al finalizar esta parte, colocaremos la actividad evaluada, la primera, bueno, hasta que no veamos probabilidades, no vamos a tener actividad evaluada, ya que el tema 4, que se trata de las distribuciones estadísticas, tendrá la actividad evaluada número 1, ocupa estos 5 temas: correlaciones, ¿verdad? Pearson, Spearman, coeficientes de correlación, que fue lo que vimos la semana pasada, teoría de conjuntos, experimentos estadísticos, diagrama del árbol, eventos y teoría de la probabilidad. Como siempre, les recuerdo que cualquier duda que tengan sobre la teoría me la pueden hacer llegar a través del foro o al WhatsApp del 0424-5161-730. El semestre ya está finalizando. Ya la actividad evaluada número 1, correspondiente al tema 2, ya ha sido cargada, ¿verdad? Y próximamente será corregida. Y solamente estamos esperando por la actividad evaluada número 2 del tema número 2 para tener las notas del segundo corte. Recuerden que el tercer corte involucra el tema 3 y el tema 4. Cada uno de ellos tiene una actividad evaluada de 20%, porque el tercer corte vale 40% para completar el 100%. Bueno, sin más nada que decir, vamos a dar inicio a la presentación. Aquí tenemos ya la presentación. En el día de hoy vamos a ver lo relacionado con teoría de conjuntos, ¿verdad? Y definición de experimento estadístico. Ok, ¿cómo se define la teoría de conjuntos? Se entiende el conjunto o un conjunto como una colección de objetos que están bien definidos, llamados elementos. O sea, el conjunto está conformado por elementos, ¿verdad? Que pueden ser de posibilidades reales, abstractas o imaginarias. ¿Ok? Los conjuntos siempre se representan
con letras mayúsculas, ¿verdad? Encerrados entre llaves y sus elementos generalmente están separados con comas o con punto y coma. Eso es un conjunto, colección de elementos separados entre ellos por comas o puntos y comas encerrados entre corchetes. Así es la notación de los conjuntos. Ahí tenemos varios ejemplos. 4 conjuntos, A, B, C y D. En el primero, usted tiene 6 números. En el segundo tiene las vocales, ¿verdad? En el tercero tiene una ecuación, ¿verdad? Una igualdad, ¿verdad? Y en el último tiene un conjunto conformado por los 3 colores principales, rojo, amarillo y azul. Entonces, la pertenencia pretende ser la relación que puede darse entre un objeto dado y un conjunto dado. Hay una pertenencia de un objeto al conjunto, ¿ok? Si el objeto es uno de los que forman parte del conjunto, se dice que el conjunto pertenece, ¿ok? O que que el objeto pertenece al conjunto con esa letra que está ahí, que es como una E, un 3 invertido. Así, en la notación, nosotros decimos que un elemento pertenece a un conjunto. Quiere decir que si lo aplicamos a cualquiera de los 4 conjuntos que tenemos ahí, yo diría que uno pertenece a porque es un elemento que pertenece al conjunto, no al revés. Eso no se da. Puede ser que un conjunto pertenezca a otro conjunto. ¿Ok? O que es un elemento del conjunto. En caso contrario, no le pertenece. ¿Ok? Sería la misma letra con una barra inclinada, tachada. Una recta que tacha esa E. La pertenencia, ¿verdad? Es un vínculo que va del elemento al conjunto al cual pertenece. Mas no así entre elementos o entre conjuntos. ¿Ok? Eso no funciona entre elementos y conjuntos. Siempre es de un elemento hacia el conjunto. Un elemento X o Y pertenece a un conjunto X o Y, A, B, C, D. ¿Ok? El 4 pertenece al conjunto A, la vocal A pertenece al conjunto B y la ecuación que tenemos ahí pertenece al conjunto C. El amarillo pertenece al conjunto D. Son elementos que conforman un conjunto. ¿Ok? Entonces, un elemento siempre pertenece a un conjunto o, caso contrario, un elemento no pertenece a ese conjunto. El elemento A no pertenece al conjunto A. Mejor dicho, A minúscula no pertenece al conjunto A y rojo no pertenece al conjunto B. Esas son las relaciones de pertenencia que existen entre los elementos y el conjunto. Ok, ahí tenemos entonces ejemplos. Sea un conjunto conformado por A, tita, A, B, 4,5. ¿Verdad? Entonces, A
pertenece a, ¿verdad? Porque está contenido, y B no pertenece a. Eso es correcto. B no se encuentra en ese conjunto. B está fuera del conjunto, porque está formado en este conjunto que está acá. El 4 que está aquí no pertenece a, porque es otro conjunto que está acá. Tita sí pertenece a, y el tita como conjunto no pertenece a. Y el conjunto A, B sí pertenece a. ¿Ok? Un conjunto lo podemos expresar de dos formas. La primera la expresamos por extensión. ¿Qué es un conjunto por extensión? Significa que usted va a enumerar todos sus elementos uno a uno, separados por comas y encerrándolos entre paréntesis de llaves. Ejemplos los que tenemos acá. Ese es un conjunto por extensión, separados por comas y encerrados entre llaves. Estos son los elementos del conjunto A, estos son los elementos del conjunto B y estos son los elementos del conjunto C. Y la otra forma de expresarlo es por comprensión. ¿Qué significa? Significa enunciar los requisitos, propiedades o cualidades que deben tener los elementos del conjunto y solo ellos. Ejemplo, el conjunto A está conformado por todos los valores de X, tal que X es vocal del abecedario. Fíjese, esto que está acá es como si usted dijera que A pertenece tal que A es vocal del abecedario. El conjunto B, para todo X que pertenece a N, tal que X sea menor o igual que 5. Todos los valores que son menores o iguales que 5 están en el conjunto B. ¿Ok? Y la otra manera de expresarlo por compresión es X tal que X es par menor que 10. Todos estos son pares menores que 10. Entonces, ¿qué números están representados aquí? Todos los números, ¿verdad? O todos los elementos que son vocales del abecedario. ¿Cuáles son las vocales? A, E, I, O, U. Esa es la otra manera de yo definir este conjunto A. La otra forma que está aquí, yo digo, son todos números naturales, porque son números naturales, pero los que están encerrados en este conjunto son aquellos números naturales menores o iguales a 5. Inclusive, yo pondría que eso va a estar 1 menor o igual que X y X menor o igual que 5 para estar completo. Esa es la otra manera de expresar ese conjunto. Igual en la segunda parte, yo diría que X es un par menor a 10. O puedo decir también que X es menor o igual, o mejor dicho, 2 menor o igual que X y X menor o igual que 8. Esa es la otra manera de decir por compresión el conjunto que está al lado. Son las dos maneras de decir, ¿verdad? De expresar, ¿verdad? Un conjunto. Como lo conocemos, elementos encerrados entre una llave, un paréntesis o un corchete, ¿verdad? O utilizando la notación de comprensión donde amplío el rango sin mencionar cada uno de los elementos. Meto los elementos dentro de una expresión, ¿verdad? Que me indique lo que quiero decir. Quiero decir que en el primer conjunto son todas vocales. X tal que X
sean todas las vocales del abecedario. ¿Ok? X tal que pertenece a los números naturales, ¿verdad? Menores o iguales a 5. ¿Ok? Y positivos. Y la otra manera son números pares menores que 10. X tal que X es un par menor a 10. Menor a 10. O X es un par comprendido entre 2 menor o igual que X y X menor o igual que 8, incluyendo en ese rango, ¿verdad? Cerrado para especificar el conjunto. Utilizando lo que vimos en matemática 1 o lo que ustedes vieron en matemática 1. ¿Cuáles son los tipos de conjunto? Tenemos el conjunto vacío. ¿Qué es el conjunto vacío? Se simboliza con tita o con cero. Es el conjunto que no tiene elementos, no posee elementos. Ejemplo, los números impares entre 5 y 7. No hay números impares entre 5 y 7. El único número que existe entre 5 y 7 es el 6 y el 6 es un número par. Por lo tanto, ese es un conjunto vacío. Conjunto universal se simboliza con un y es aquel conjunto que contiene todos los elementos del tema en estudio. Por lo tanto, no es fijo y se debe fijar de antemano. Si un conjunto tiene n elementos, se dice que es finito. Caso contrario, el conjunto es infinito. Si no definimos la cantidad de elementos, estamos considerando que el conjunto es infinito. ¿Ok? Entonces, el conjunto universal se simboliza con U y es aquel conjunto que contiene todos los elementos del tema que está estudiando. ¿Ok? Conjuntos numéricos. El primer conjunto, el conjunto de los números naturales. ¿Ok? Son términos finitos, contienen términos infinitos elementos. El conjunto numérico, todos los números, positivos y negativos, ¿verdad? Ahí tienen un ejemplo. En el término de abajo me faltó colocar el 0. Cuando yo digo que el número natural incluye el 0 debe estar incluido dentro del conjunto. Me faltó colocar acá el 0. Esta es la manera de notariar o en notación poner que el conjunto de los números naturales incluye el 0. Conjunto de los números enteros. Los números enteros abarcan a los números naturales, el 0 y a los números negativos. ¿Ok? Son aquellos que no tienen decimales, números enteros. ¿Ok? Los números racionales. C. La notación es con la letra Q. Son todos aquellos números que pueden representarse como el cociente de dos números enteros con denominador distinto de 0. Todos aquellos decimales, correcto, cuyo cociente no esté dividido entre 0. Denominador distinto de 0. Esos son los números racionales. Los números irracionales son los números decimales que tienen infinitas cifras no periódicas, se denominan números irracionales. Ejemplo, pi, raíz de 3, etcétera, etcétera. Números reales, la notación es la letra R.
Es el conjunto formado por los números irracionales y racionales. Entonces, los números racionales y los racionales son elementos que forman parte de los números reales. Abarcan todos los números, enteros, positivos, negativos y decimales. ¿Ok? Los números complejos con la letra C es el conjunto formado por números reales y los números imaginarios. Se lo denominan números complejos. Ejemplo, raíz de -4, ¿verdad? Y a la final el número es 2.i. Esa es la notación de un número complejo. Todos los números complejos tienen ese valor de i. ¿Ok? Entonces, todos los conjuntos que hemos visto hasta ahora, primero, por extensión y comprensión, cómo representarlos en la notación. ¿Ok? La primera representación. Luego, los conjuntos notables, donde se encuentran el conjunto vacío, el conjunto universal, los conjuntos numéricos, cada uno, desde los naturales hasta los números complejos, pasando por los enteros, los racionales, los irracionales y los números reales. Ahí están definidos cada uno de esos conjuntos. ¿Cómo representamos eso gráficamente? Para yo representar gráficamente los conjuntos, necesito los diagramas de Venn. ¿Qué son los diagramas de Venn? Son regiones planas limitadas por curvas cerradas, ¿ok? Que se usan generalmente para representar a un conjunto y visualizar qué elementos están o no en él. Se utiliza un diagrama para representar al conjunto y los elementos que pueden estar incluidos en él. En el primero tenemos dos conjuntos A y B que forman parte del conjunto universal. ¿Ok? No conocemos sus elementos, o sea, todos los números infinitos. ¿Ok? En el segundo diagrama tenemos el conjunto universal, ¿correcto? Que abarca al conjunto A y al conjunto B, donde la A está formado por el 2 y el 4, el B 1 y 3, y el universal que los comprende a todos, incluyendo el 5 y el 6. Y en el tercer diagrama, ¿qué estamos mostrando? Estamos mostrando que existen tres conjuntos, donde el conjunto del centro tiene tres elementos del grupo del conjunto A y dos elementos del conjunto C. Pero el elemento que falta en B, que está en A, y los elementos que están en C, que no están en B. ¿Ok? Esto ayuda bastante, los diagramas de Venn, porque nos dan una visión gráfica del conjunto y de los elementos que conforman o que están en los conjuntos. Estos diagramas solo se utilizan para representar gráficamente conjuntos finitos. ¿Ok? Finitos. Relaciones entre los conjuntos. Vamos a ver la primera relación.
la relación de inclusión o subconjunto. ¿Qué quiere decir esto? El conjunto A está incluido en el conjunto B. Quiere decir que el conjunto A es más pequeño que el conjunto B. El diagrama de Venn acá lo está especificando. Igual que acá, el conjunto A es más pequeño que B y el conjunto C es más pequeño que B. Al igual que acá, A es más pequeño que B y ambos son más pequeños que 5 y 6 del conjunto universal. Entonces, decimos que está incluido o es un subconjunto cuando el conjunto A está incluido en B. ¿Cuándo pasa eso? Cuando todos los elementos de A son también elementos de B. Es decir, la notación A es subconjunto de B, así lo especifica usted con una C achatada, ¿ok? O una U invertida, plana. Para todo, entonces, para todo X, que es el símbolo este, X pertenece a y entonces X también pertenece a B. Porque X es un número que está incluido en A y que está incluido en B. Ahí tenemos unas notas asociadas a la inclusión o subconjunto. A es un subconjunto de A para toda A, por lógica. El conjunto 0, ¿verdad? Es subconjunto de A, ¿verdad? Y eso es igual a un conjunto vacío o nulo. Si A es igual a B y además A es diferente de B, entonces A es su conjunto propio de B. Aquí tenemos el diagrama de Venn. Su conjunto propio de B. A está incluido en B. ¿Ok? Si n valores del conjunto A es igual a I por K, entonces el número de subconjuntos de A será, bajo la ecuación, 2 a la n por A, que es igual a 2 por K. Así sabemos la cantidad de subconjuntos. Entonces, ya sabemos la primera relación entre los conjuntos. Ahí tenemos un ejemplo. Sea A igual a 2, 4 y 6. El conjunto formado por los elementos 2, 4 y 6. Todos son pares. ¿Ok? ¿Cuáles son los subconjuntos que pueden pertenecer? El conjunto vacío, el conjunto 2, el conjunto 4 y el conjunto 6. También pueden ser subconjuntos el subconjunto 2 y 4, el subconjunto 2 y 6, también el subconjunto 4 y el 6 y el mismo completo 2, 4 y 6. Entonces, ¿cuántos subconjuntos puedo yo formar de A? Aplicando la ecuación que tenemos, que vimos anteriormente, ¿verdad? Eso debería ser 2 elevado a la K. Para determinar la cantidad de subconjuntos n-arios, binarios, temarios, etcétera, de un conjunto que tiene K elementos, se tiene que sería C elevado a la K. Sería 2 elevado a la 3, como está acá, que sería igual a 8, porque la ecuación anterior me dice que es 2
a la K, donde K es el número de elementos. Si el conjunto A tiene 3 elementos, los subconjuntos que puedo formar son 2 elevado a la 3, que sería 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí están los subconjuntos que puedo formar del conjunto A. ¿Ok? ¿Cuáles son las propiedades? La propiedad reflexiva. A es reflejo de sí mismo. Por lo tanto, A es su conjunto de A. Aquí lo tenemos en esta parte. ¿Ok? Antisimétricas. Si A es su conjunto de B y B es su conjunto de A, entonces A es igual a B. Por lógica, tiene los mismos elementos. Y la propiedad transitiva. Si A es su conjunto de B y B es su conjunto de C, por lógica, A también es su conjunto de C. ¿Ok? Conjuntos iguales. Dos conjuntos A y B son iguales cuando tienen los mismos elementos. Es decir, A es igual a B para todo A, su conjunto de B, y B, su conjunto de A. Ejemplo, ahí tenemos el conjunto 2, 5 es igual al conjunto 5, 2. El conjunto AB es igual al conjunto ABB. Relaciones de coordinabilidad de conjuntos. Dos conjuntos son coordinables cuando entre sus elementos se pueden establecer una correspondencia bionímica. De tú a tú. El 2 corresponde con A, el 4 corresponde con E, del conjunto A al conjunto C. Esta relación que existe acá, que es bionímica, tanto de A para C como de C para A. Eso es lo que significa una relación de coordinabilidad de conjuntos. Conjuntos comparables. Dos conjuntos A y B son comparables cuando por lo menos uno de ellos está incluido en el otro. A y B son comparables si y solo si A es su conjunto de B y B es su conjunto de A. ¿Y qué conjuntos no son comparables? Cuando no existe una relación de unión entre ellos. No hay elementos que pertenezcan tanto a A como a B, que también es esa relación vacía. ¿Ok? Conjuntos distintos o disyuntivos. Son conjuntos no comparables. Conjuntos especiales. El conjunto universal o referencial U. Dado dos o más conjuntos, se llama conjunto universal o referencial de ellos a otro conjunto que contiene a los conjuntos dados. ¿Ok? El conjunto universal se puede elegir de acuerdo al estudio particular que se quiera analizar con algún conjunto. ¿Ok? El conjunto universal se representa gráficamente por el rectángulo y simbólicamente por una U. Rectángulo y una U.
Regresemos acá. Ahí lo tenemos. U. Estos son conjuntos universales. Estos son conjuntos universales. Porque esa es la cantidad de muestras que estoy analizando. Lo defino como universal de acuerdo a qué, al estudio que yo vaya a realizar. Conjunto vacío, llamado también conjunto nulo. Se le denota con tita o con entre corchetes sin ningún elemento, entre llaves sin ningún elemento. Se le considera incluido en cualquier otro conjunto. El cero pertenece a todos los conjuntos. Conjunto unitario, llamado singleton. Tiene un solo elemento. Ejemplo, A igual a M, B igual a C, toda X que pertenezca a N, tal que 3 sea menor que X y X sea menor que 5. Tiene un solo elemento. ¿Cuál es? El 4. Porque es el que se considera entre 3 y 5. Sin considerar el 3 y 5 porque es un intervalo abierto, no cerrado. Si fuera cerrado, fuera 3 menor o igual que X y X menor o igual que 5. En ese caso, deja de ser singleton o unitario porque está incluyendo el 3 y el 5. Eso lo vimos nosotros en matemática 1. ¿Ok? La parte que corresponde a intervalos. Conjunto potencia. Es el conjunto formado por todos los subconjuntos que tiene A y se le denota por PA y tiene 2 a la n elementos, donde n es el número de elementos de A. Ejemplo, si A es igual, si el conjunto A es igual, tiene 2 elementos que es M y N, el conjunto potencia será tita o 0, M, N y MN. Ese es el conjunto potencia. Entonces, si A es su conjunto de B y el conjunto potencia de A es su conjunto de potencia B, ¿correcto? Si X pertenece al conjunto potencia de A, entonces X es su conjunto de A. ¿Ok? Del ejemplo podemos deducir que el número de sus conjuntos propios de A será 2 a la n por A menos 1. En conclusión, A tiene 3 subconjuntos propios. 1, 2 y 3. Operaciones entre conjuntos. Por supuesto, siempre hay operaciones. La unión de los conjuntos A y B es el conjunto formado por todos los elementos que pertenecen a A o B o a ambos. Eso es unión. Entonces, A unión B es igual a X tal que, o a todas las X tal que X pertenece a o X también pertenece a B. ¿Cómo lo muestro gráficamente? Aquí está A unión B. Se entrelazan los dos. A unión B y A unión B. ¿Ok? Ahí están las propiedades. A unión B es igual a B unión A.
A unión A es igual a A unión B unión C. Quiere decir que A unión B es unión C. Y A unión 0 es igual a. Es una suma. La unión es una suma. A más 0 es A. Diferente que A por 0. Intersección. Se define la intersección de dos elementos A y B al conjunto de elementos que son comunes a A y B. En el anterior, todo está oscuro. ¿Correcto? Gráficamente, eso es unión. Ahora, ¿qué es lo único que está oscuro? Donde tienen elementos en común. ¿Ok? Elementos comunes A y B. A intersección B será igual a todo X tal que X pertenezca a y X pertenezca a B. En el anterior, ¿verdad? Es similar gráficamente. Lo único que está oscuro es donde tenemos los elementos en comunes. Aquí no hay intersección, no hay una oscuridad, no hay valores comunes en B que estén en A. Aquí también, aquí sí hay elementos comunes. Todos los elementos de A pertenecen a B. Esa es la intersección de A intersección B de esta forma gráfica. Entonces, A intersección B es igual a B intersección A. A intersección 0 es igual a 0, porque no hay elementos comunes. A intersección A intersección C es igual a intersección B, intersección C. Y A intersección A es igual a, porque los elementos comunes de A, por lógica, son elementos de A. Diferencia. Se denomina diferencia de dos conjuntos A y B al conjunto formado por todos los elementos de A, pero que no pertenecen a B. Es un pedazo de pastel que no está en la torta. ¿Ok? Se denota por A menos B, que es lo que se lee. A diferencia de B o A menos B. Se define a la diferencia de dos conjuntos también como A menos B es igual al conjunto formado por todos los valores de X, tal que X pertenece a y X también pertenece a B. Gráficamente, estos elementos se obtienen al restar A menos B. Este igual acá y este es igual acá. A menos B y A menos B. Hay que tener claro los diagramas de Venn para cada uno de los tipos de conjuntos y operaciones entre conjuntos. Un conjunto complemento de A. ¿Ok? ¿Cómo se define? Dentro de un conjunto universal, el complemento de ese conjunto es este conjunto A. Conjunto complemento es el rectángulo de A. ¿Ok? Y ahí tienen la notación. El complemento de A unido con A es el conjunto universal. El complemento de A intersección de A es igual a 0. Es vacío. El complemento de A elevado al complemento es el mismo conjunto A. A unión B complemento es
A complemento intersectado con B complemento. Y A intersectado con B complemento es A complemento unido con B complemento. Esas son las leyes de Morgan. Pueden ahondar en la teoría para aclarar un poco más esta parte. Diferencia simétrica. A diferencia simétrica de B es A menos B unido con B menos A. ¿Ok? Y se representa gráficamente en los diagramas de Venn de esa forma. ¿Ok? Diferente a este y diferente a este. ¿Ok? No lo confunda con intersección. Es el conjunto de todos los elementos de A unido con B que no pertenecen al conjunto A intersección B. ¿Ok? Eso es lo que es la diferencia simétrica. En otras palabras, es el conjunto formado por los elementos exclusivos de A o de B. Y entramos a las leyes y propiedades de álgebra de conjunto. Ahí las tienen cada una de esas leyes. La ley reflexiva, la asociativa, la conmutativa, la distributiva, la de inclusión, la del elemento neutro, de la diferencia, del conjunto producto y de la exclusión, del complemento y las leyes de Morgan y de absorción. Esas son el resumen de todas las leyes y propiedades del álgebra de conjunto. Aquí tenemos algunas interpretaciones de algunas regiones sombreadas. Fíjense, en la primera, ¿verdad? Solo A, exclusivamente A. Los elementos de A son exclusivos de A. Únicamente A menos B. ¿Ok? Aquí existe una intersección. Y aquí existe una intersección para los tres. No, perdón, son exclusivos los tres conjuntos. Aquí son intersección. ¿Ok? Aquí hay una unión. Al menos uno de ellos o por lo menos uno de ellos. ¿Ok? Estas son algunas regiones o interpretaciones de algunas regiones sombreadas. Las pueden chequear con lo que vimos anteriormente. Ahí tenemos otra. Tenemos tres conjuntos donde existen exactamente dos de ellos. Sucede únicamente en dos de ellos. ¿Ok? No están los tres. En esta tengo una B unión C menos A. Y aquí tengo, al menos en dos de ellos, ocurre por lo menos en dos de ellos. Esto lo que significa es que hay una intersección en los tres conjuntos. Y aquí hay una diferencia en los tres conjuntos. Y con eso terminamos la parte de la teoría de conjuntos. Vamos a entrar ahora a ver lo que es un experimento estadístico. En resumidas cuentas, un experimento estadístico usted lo realiza cuando quiere probar alguna variable.
¿Ok? En la industria eso se hace muy común. Probar varias temperaturas, por ejemplo, para ver cuál de ellas se concuerda con la que estamos o con la que queremos conseguir. Hacemos un experimento para determinar eso. Intuitivamente es lo primero que se nos ocurre. ¿Ok? Son pruebas o experimentos, ¿verdad? Que se hacen sobre la marcha. E igual sucede cuando hacemos un análisis de datos experimentales, donde más que hacer un análisis riguroso de la información, ¿verdad?, obtenida, tomamos en cuenta la variación y tomar en cuenta la variación, realizamos un análisis informal intuitivo. ¿Ok? Cuando es más complejo, ¿verdad? Dependiendo de la complejidad, no es suficiente aplicar este tipo de experimentación. La intuitividad no aplica en esto. Debemos utilizar, ¿verdad?, otra técnica, ¿verdad?, que nos sea más eficaz y que nos garantice la obtención de las respuestas a las interrogantes en corto tiempo y utilizando pocos recursos. La intuitividad no nos permite tener esa respuesta en corto tiempo y el costo del experimento se hace bastante grande porque no tenemos una certeza de lo que queremos, porque no tenemos datos. Entonces, para yo evitar eso, debo diseñar estadísticamente el experimento. De ahí viene lo que denominamos el experimento estadístico. Esa es la forma más eficaz de hacer pruebas, porque en realidad lo que usted hace son pruebas. Un experimento es una prueba. Prueba una variable, ¿verdad?, para ver cómo se comporta. Y si ese comportamiento le sirve al fenómeno que está o le representa y le da la solución del fenómeno observado. Entonces, el experimento estadístico consiste en determinar cuáles pruebas se deben realizar y de qué manera para obtener datos que cuando usted los analice estadísticamente le proporcionen evidencias objetivas que permitan responder las interrogantes planteadas y de esa manera clarificar los aspectos inciertos de un proceso, resolver un problema o lograr mejoras en el proceso. De eso se trata el experimento estadístico. De eso se trata utilizar la estadística para reducir las incertidumbres, para buscar el dato que necesito que me facilite esa solución, ¿verdad?, de incertidumbre, que facilite resolver la incertidumbre. ¿Ok? Siempre hay dos maneras de mejorar un proceso. La básica, ¿verdad?, donde obtiene la información necesaria para ello. ¿Ok? ¿Qué hacemos? La básica es observar o monitorear, ¿verdad?, vía una herramienta estadística hasta obtener señales útiles que permitan mejorar el proceso. Eso es una estrategia pasiva. La otra manera consiste en experimentar
Es decir, hacer cambios, manipular cambios estratégicos y deliberados al proceso para provocar esas señales que les sean útiles. Al analizar los experimentos, los resultados se obtienen las pautas que usted debe seguir, que muchas veces se concretan en mejoras sustanciales del proceso. Para eso es que usted realiza los experimentos estadísticos de forma pasiva o de forma activa, ¿ok? Para buscar mejorar el proceso, ¿ok? Manipula en un caso o en otro caso, observa y monitorea mediante herramientas estadísticas. Por eso es que nosotros diseñamos los experimentos. Utilizamos las técnicas activas, conjunto de técnicas activas, en el sentido de que no esperan que el proceso mande las señales, sino que éstas se manipulan para que proporcione la información que se requiere para su mejoría. Entonces, debemos saber diseñar experimentos y utilizar en el diseño las técnicas estadísticas, combinadas las dos con el conocimiento que tiene usted del proceso. Debe conocer el proceso para poder diseñar el experimento y utilizar la herramienta estadística que se acomode al proceso que usted conoce. El responsable de esto, ¿verdad? Es el mismo observador perceptivo y proactivo, el cual es capaz de proponer mejoras y de observar algo interesante. ¿Cuáles son esas cosas interesantes? Las oportunidades de mejora, ¿verdad? Eso interesante que propone en el proceso y en los datos que otra persona no ve. Por eso es que la persona que diseña el proceso, ¿verdad? Debe conocer muy bien la variable que va a observar, cómo la va a manipular para que le dé las respuestas de acuerdo al conocimiento del proceso y ver si tiene mejoras en él. Entonces, ¿cuál es el objetivo de los métodos estadísticos? Lograr que el proceso de generar conocimiento y aprendizaje sea lo más eficientemente posible. Este proceso ha demostrado ser una secuencia donde interactúan dos polos. Vamos a ver la figura. La teoría, los modelos, las hipótesis y los supuestos, ¿verdad? Deben estar asociados a las realidades, a los hechos, los fenómenos y los datos. Esa es la interacción que existe en la experimentación. Por un lado están las teorías, los modelos, las hipótesis, las conjeturas y los supuestos. Y por el otro, la realidad, los hechos, los fenómenos, la evidencia y los datos. ¿Cómo es el ciclo? Una hipótesis inicial, ¿verdad? Que usted formula puede dar origen a otra hipótesis si usted ve que el proceso puede ser mejorado. Y así
Si usted ve que en la hipótesis 2, usted llega a la conclusión de que puede ser mejorado utilizando otra parte de la manipulación, obtendrá otra hipótesis. Y esto le permitirá cambiar los parámetros de la primera hipótesis o los parámetros de la segunda hipótesis hasta dar con la respuesta definitiva. Gráficamente es esto. La hipótesis 1 dedujo en la hipótesis el resultado, vio las consecuencias, cambió datos, inducción y obtuvo otra hipótesis que cambió la hipótesis 1 y vuelve otra vez el ciclo. Este es el ciclo de aprendizaje y conocimiento en función de la formulación de las hipótesis. Vamos a ver algunas definiciones. Usted las puede ver tranquilamente. No voy a ahondar sobre esto porque es bastante largo. Usted puede, en la presentación, analizar cada una de estas definiciones. ¿Qué es un diseño de experimentos? ¿Qué es un experimento? ¿Qué es una unidad experimental? ¿Cuáles son las variables, factores y niveles? ¿Qué tipo de variables va a conseguir usted en el experimento? ¿Verdad? ¿Quiénes son controlables? ¿Cuáles son los factores controlables? Los no controlables, los estudiados, los niveles y tratamiento. ¿Qué es un error aleatorio y qué es un error experimental? Todo se resume a este ejercicio. La entrada formado por los factores controlables y los factores no controlables y las causas. Eso es lo que el proceso requiere. Y eso le va a dar a usted una salida de las características de calidad o variable de la respuesta y los efectos de eso. Entonces, ¿cuáles características de calidad se van a medir? ¿Cuáles factores son controlables que deben incluirse en el experimento? ¿Qué niveles debe utilizar cada factor? ¿Y cuál diseño experimental es el adecuado? Ahí tienen un ejemplo. Está especificado cómo es la materia prima que entra al proceso, cuáles son las variables que entran y cuáles son las variables de salida y cuáles son los factores de ruido que usted no controla en el experimento. En ese ejemplo, analícelo y razone. La próxima lámina tiene que ver con las etapas del diseño. Cada una de las etapas de un diseño. ¿Qué es lo que debe usted realizar en la planeación? ¿Ok? Que es la más importante de todas. Todo está bien explicado en las laminitas. El análisis. ¿Cómo debe realizarse el análisis? ¿Qué tipo de análisis va a utilizar? La metodología que va a utilizar para el análisis es lo que se refiere. ¿Y qué modelos de inferencia multimodelo? Ahí están representados todos los modelos que se pueden utilizar en el análisis. Usted escoge el que mejor se adapte a su proceso.
Por último, la interpretación, ¿verdad? El control y las conclusiones finales. ¿Cuáles son los elementos claves del diseño? ¿Ok? Replicación y pseudo replicación. Aleatoriedad y espaciamiento. Control del diseño. Siempre debe tener control del diseño. Ahí están especificados, ¿verdad? Lo que usted debe considerar para tener el control del diseño. Tipos de diseños. CREP y en función de la variable que va a utilizar o que va a manipular. Los modelos que utiliza para el diseño experimental. Y lo importante, debe conocer sus datos, ¿verdad? Para poder tener un buen control del diseño. Debe hacer un análisis de la data, ¿ok? Siempre antes de comenzar el experimento. Si los datos que está utilizando, que va a utilizar, tienen coherencia. Cómo representarlos, ¿ok? Cómo graficarlos y ver la dispersión de esos datos. Y por último, en base a los datos, conocer las barras de error. Cómo es la desviación, qué tipo de error estándar y cuáles son los intervalos de confianza de esos datos. El rango, desviación estándar, error estándar e intervalos de confianza. Y con esta lámina terminamos lo que tiene que ver con teoría de conjuntos y análisis de experimentos estadísticos. No vamos a hacer mucho hincapié en esto. Lo mostramos porque forma parte de la teoría. Usted puede leer la presentación, está cargado, se va a cargar en la plataforma. Esa teoría que está cargada en la plataforma. Hemos terminado por el día de hoy. La próxima videoconferencia veremos algo muy importante que utilizamos mucho en probabilidades, que es el punto central. El diagrama del árbol. Y cómo manejamos los eventos. Eso es importante para la parte final, que es la teoría de probabilidad. Es el punto central del tema 3. Y con esto hemos terminado por el día de hoy. Les vuelvo a repetir, ¿alguna duda? Me la pueden hacer llegar al foro o al WhatsApp del 0424-5161-730. Queda 2 videoconferencias del tema 3. La principal, que es la teoría de probabilidades, y el diagrama del árbol y los eventos estadísticos o eventos probabilísticos. ¿Ok? Esperamos que antes de las vacaciones, ¿verdad?, podamos
ver esto y poner la actividad evaluada del tema número 3, que tendrá entrega en las primeras semanas de el mes de enero. Y en enero terminaremos con la parte de distribuciones. Tema número 4. Recuerden que la evaluación de estos del tema 3 y el tema 4 pertenecen al corte número 3 y ambos tienen un valor de 20%. No me queda más nada por decir hoy. La presentación va a ser cargada en la plataforma para que ustedes la analicen y la masajeen, la internalicen. Cualquier duda, como dije anteriormente, me la pueden hacer llegar al foro o al WhatsApp de mi número telefónico. Que pasen muy buenas noches.